Bueno, y en el quinto día de guerra en Medio Oriente, Israel prepara una operación terrestre y al mismo tiempo continúan los bombardeos en Gaza para descabezar al grupo terrorista Hamas, el que niega haber matado niños y atacado a civiles y que asegura que se trata de acusaciones inventadas de Israel. Para conversar más al respecto, estamos junto a Fernando Wilson, doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Ante esta situación, ¿qué es lo que se prevé que pase los siguientes días? ¿Se podría esperar una escalada en la violencia que ya hemos visto en estas jornadas? Hola, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, todo indicaría que las Fuerzas Armadas israelíes van a realizar una incursión terrestre sobre Gaza, un proceso que ellos han evitado en su mayoría en los últimos 15, 20 años. Solamente han efectuado raids o incursiones comparativamente menores, pero con una enorme convocatoria reservista. Se habla ya de cerca de 700.000 hombres. Claramente eso implica parar la economía de Israel y por lo tanto es claro que esto para ellos es un objetivo estratégico mayor y es difícil que ellos toleren la continuidad de Hamas en Gaza, y esto puede, digamos, considerarse como una intención de solución final al problema de Hamas en Gaza. O sea, el objetivo principal es jamás hacer este asedio justamente para desarticularlos. Pero, ¿cómo lo van a hacer con otro tipo de ataques que durante esta jornada hemos conocido que vienen del norte también? De otros grupos. Claro, lo que pasa es que el ataque de Hamas ha generado un gran problema para otros grupos militantes operando en las fronteras de Israel, por cuanto los precipitó en un conflicto para el cual no necesariamente están preparados. Hezbollah, que tiene lazos muy cercanos con Irán y en general con digamos, los grupos chiitas de Medio Oriente y el Golfo Pérsico, se encuentra con la mayor parte de sus fuerzas comprometidas en el conflicto en Siria. Por lo tanto, no tiene una masa, digamos, de soldados con los cuales poder realmente atacar a Israel por el norte. Si bien es cierto, algunos grupos escindidos han hecho ataques con morteros, han lanzado cohetes y han incluso intentado incursiones, el grupo Hezbollah se ha apresurado en insistir en que ellos no son responsables y como grupo no lo están haciendo. De la misma forma, el presidente Jamenei de Irán ayer planteó que ellos no están detrás del ataque, lo cual es al menos discutible, pero ciertamente muestra una intención de evitar confrontar a Israel de manera frontal. Nadie esperaba, probablemente del mundo militante palestino y del mundo chiita, que los ataques fueran a resolverse con los niveles de atrocidades que hemos podido ver, guaguas decapitadas, etcétera. Por lo tanto, claramente quieren desmarcarse de esto y comienzan a producirse tensiones dentro del propio mundo de la insurgencia anti-israelí. Y eso, bueno, genera mensajes contradictorios que se vuelven bastante complejos de poder manejar en ese sentido. Fernando, ¿y cómo evalúan los analistas el desempeño que ha tenido durante estos días de conflicto el mandatario en Israel, Netanyahu? A ver, Netanyahu enfrentaba una severa crisis política interna que probablemente es lo que está detrás del estímulo o al menos en buena parte Al del ataque. estímulo a Hamas para montar el ataque. Él está tratando de introducir una serie de reformas en el Poder Judicial israelí que sectores de oposición plantean que convertiría o haría avanzar a Israel en un sentido rumbo a un Estado totalitario, ¿verdad? Y con enormes manifestaciones callejeras, etcétera. Entonces, en ese sentido, esto le ayuda a Netanyahu porque claramente une al país detrás de él, de ahí su solicitud, o más bien su oferta de hacer un gabinete de unidad nacional. Pero también vemos, por ejemplo, que el presidente Herzog, recordemos que Israel es un Estado parlamentario, por lo tanto tiene separada la función de jefe de Estado y jefe de gobierno, tiene presidente y tiene primer ministro. Y el presidente también se ha visto arengando a las tropas en las cercanías de Gaza en distintas filmaciones de agencias internacionales hace algunas horas atrás. Por lo tanto, vemos una unidad nacional respecto al tema de Gaza y mucho me temo que esto no puede terminar con Hamas permaneciendo en control de dicho lugar.
digamos, un control que tiene que es ilegítimo, porque recordemos que Hamas derroca a la autoridad legítima de la OLP en el año 2007, es decir, ellos dan un golpe de Estado, se apoderan de Gaza, no han sido electos democráticamente ni nada que se le asemeje. Claro. ¿Y cómo ves tú la situación que se está viviendo, la crisis humanitaria finalmente que se está viviendo en Gaza y cómo se intensifica ante este bloqueo de Israel? A ver, en términos gruesos, el bloqueo israelí también se combina con algo de lo que se habla poco, pero que no es menos intenso, que es el bloqueo egipcio de la base o la frontera occidental de Gaza. Lo que eso implica es un intento de forzar a la población civil a salir de Gaza, ya sea hacia Israel o Egipto en calidad de refugiados, bajo control, digamos, y revisión de las fuerzas de seguridad de ambos países, egipcios e israelíes, y forzar a dejar solamente a Hamas dentro de lo que se va a convertir probablemente en un campo de batalla salvaje dentro de algunas horas o días. En ese sentido, el plan es suspender servicios que hagan posible la vida con un mínimo grado de dignidad y seguridad, agua, gas, combustible, apoyo médico, etcétera, y de esa manera separar la paja del trigo, digamos, y obligar a Hamas a quedarse solo en este verdadero paisaje de infierno que es Gaza hoy día, para enfrentar a las fuerzas regulares del ejército israelí. ¿Y este ejército israelí, ves tú que tiene posibilidades de efectivamente desarticular Hamas dentro de Gaza? Sí, indudablemente es uno de los ejércitos más grandes y profesionales del mundo. El problema es a qué precio. Lo que se va a plantear en Gaza es un combate urbano a corta distancia que reduce las capacidades de un ejército moderno e incrementa las de un insurgente. Se trata de un combate cuerpo a cuerpo, a muy corta distancia, entre soldados armados con fusiles de asalto y en el cual las armas como helicópteros de ataque, artillería, etcétera, reducen mucho su efectividad. Estamos viendo algo que potencialmente puede convertirse en un Stalingrado, digamos, de 40 kilómetros, o sea, multiplicado por 2 o 3, digamos, en términos de volumen, área y fuerzas comprometidas, al menos por el lado de Israel. Lo que significa que el ejército israelí, que tradicionalmente tiene una aversión a las bajas, producto de su calidad de ejército ciudadano y de la baja demografía del país, que tradicionalmente evita comprometerse en combate urbano, en operaciones que le signifiquen bajas elevadas, en este caso el nivel de las atrocidades, de los ataques de Hamas, ha borrado esas circunstancias y hay una voluntad que ha sido definida, digamos, por la BBC como grim, digamos, es decir, particularmente amarga, gris, de realmente terminar de una vez por todas con el problema de Hamas en Gaza. Fernando, ¿y cuál Y eso sería... van a ser que trabajan. Claro. ¿Y cuál sería el rol entonces del resto de la comunidad internacional, en este caso de Estados Unidos por una parte y también de la Unión Europea? ¿Cuál sería el rol acá de alguna forma para mediar, por ejemplo, para este corredor humanitario que se está solicitando, para población civil y para lo que tú prevés que sea un combate bien rudo durante estos días justamente en la franja de Gaza? ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional en este escenario que se ve tan oscuro y tan dramático? Exacto. A ver, tradicionalmente la Unión Europea operaba desde la perspectiva de apoyar en general a la autoridad palestina y o en este caso a la autoridad de Gaza. Sin embargo, el día sábado, en un comunicado particularmente duro y muy elocuente, suspendió toda ayuda económica y también planteó que ya era suficiente de envenenar a generaciones completas con odio étnico. En esa situación vemos que las posibilidades de la Unión Europea son relativamente bajas y de la misma forma también las posibilidades norteamericanas de intervenir habiéndose alineado completamente con Israel, Claro. también actuar. Uno ve más bien autoridades del mundo musulmán, y estoy pensando particularmente el Consejo de Cooperación del Golfo, etcétera, del Golfo Pérsico, donde estados que han abierto relaciones con Israel, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, o bueno, se suponía que este lunes recién pasado, anteayer, se iba a firmar los acuerdos de Abraham con Marruecos y con Arabia Saudí, que algunos de esos estados interviniera, y yo veo una solución parecida a lo que fue la salida de la OLP de Beirut en 1982-83, es decir, que órganos de la ONU y de sensibilidad árabe
intervengan como mediadores, como agentes de seguridad, validadores, digamos, que permitan una salida de Hamas de Gaza. Ahora, mucho me temo que, dado el carácter radicalizado de Hamas, ellos no lo van a aceptar hasta tener un nivel de bajas realmente importante. Un detalle importante, recordemos que Hamas no es un movimiento palestino, Hamas es un movimiento teocrático musulmán que quiere crear, si uno revisa sus bases de principios, digamos, que quiere crear una teocracia desde el Mediterráneo al Pacífico. Es decir, ellos tienen una visión distinta, para lo cual Israel y los palestinos son simplemente actores ocasionales iniciales, digamos. Israel ocurre estar controlando Jerusalén y es su primer adversario al que encuentran. Es decir, esto es un problema más bien genérico contra toda otra visión religiosa que no corresponda a sus visiones radicalizadas. Y algunos líderes de Hamas han planteado directamente que ellos, después de aniquilar a los judíos, van a ir por los cristianos traidores, digamos. Es decir, no están dispuestos a coexistir en el mundo, tienen una visión ecuménica bastante brutal. Ahora, huelga decir que no tienen la fuerza ni las capacidades para conseguir algo así, pero esa es su visión y, por lo tanto, no podemos pensar que ellos estén luchando por el pueblo palestino o por una Palestina independiente o la solución de dos estados. Son un grupo que, me atrevería a decir, es tan enemigo de los habitantes palestinos de Gaza como del propio Israel. Fernando, y lo que tú decías que no tiene la capacidad entonces de lograr su cometido, pero de alguna otra forma, ¿crees que puede enfrentar el ejército de Israel y esta guerra entonces recrudecerse durante meses o quizás extenderse a un conflicto que pueda emular lo que ha pasado, por ejemplo, en Ucrania con Rusia, con una guerra que se ha extendido ya por más de 1 año y medio? Claro, no, es que es un tipo de acción completamente distinto. Lo que se está viendo en Ucrania es un conflicto internacional clásico, una guerra convencional de intensidad mediana clásica entre dos estados con ejércitos formales. Lo que vemos acá es un conflicto híbrido en el que se manifiestan visiones asimétricas, guerrilla, atentados terroristas, etcétera, con operaciones convencionales o semiconvencionales, como es el lanzamiento de cohetes, uso de artillería, etcétera. Indudablemente Hamas tiene la capacidad de resistir por un periodo relativamente prolongado en Gaza y tiene la capacidad de infligir pérdidas importantes al ejército israelí, eso está fuera de toda duda. Pero por el otro lado tampoco es posible pretender que ellos triunfen. No pueden ganar frente al ejército de Israel simplemente por un tema de masa, potencia de fuego y entrenamiento. El ejército israelí es una máquina militar bastante más poderosa que lo que Hamas puede pretender ser, pero sin embargo van a causar una cantidad de pérdidas y les van a cobrar literalmente por cada pieza de cada departamento, de cada edificio o los escombros de ello en Gaza. Como te decía, el combate urbano está optimizado para fuerzas menores que pueden reducir la capacidad de una fuerza superior, en este caso las fuerzas de defensa de Israel, reducen la artillería, helicópteros de ataque, tanques, etcétera, y maximiza el combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, si es que la idea es el martirio, digamos, de Hamas, mucho me temo que están muy cerca de conseguirlo. Fernando, para finalizar, ¿cómo ves tú que queda el mapa internacional, que quedan las relaciones tras todo este conflicto? ¿Cómo se va a rearmar toda la comunidad internacional frente a un conflicto que se ha mantenido durante décadas y que esto, por supuesto, marca un punto de inflexión también? A ver, en términos generales, la tragedia es que precisamente no lo va a hacer. Esto está abortando, de alguna manera, el verdadero cambio que eran los pactos de Abraham, es decir, la serie de, digamos, acuerdos bilaterales que permitían la normalización de las relaciones de Israel con los estados del Golfo Pérsico y del Magreb. Esto interrumpe todo ese avance. Interrumpe eso, y de alguna manera nos devuelve a la primera casilla. Hay que ver cuál va a ser la actitud de esos estados, ninguno de los cuales ha emitido opiniones de apoyo a Hamas. Digamos, el único estado que se ha pronunciado en ese sentido ha sido Venezuela, alguno de Cuba, Nicaragua, estados más bien particulares, digamos. Pero en ese sentido, esto más bien es un frenazo en ese camino, pero trágicamente no podemos esperar que fuera de otra forma, porque hay radicales de lado y lado que iban a tratar de impedir esto, y en el caso de grupos como Hamas, la insurgencia Houthi, en su momento ISIS o Daesh, Al-Qaeda, etcétera,
tienen, digamos, una visión radicalizada que no está dispuesta a tolerar la existencia de Israel en el mundo, digamos, en la superficie terrestre. Entonces, esto era esperable en el sentido de ataques o de acciones, digamos, de insurgencia. Lo que no era esperable era la intensidad y la violencia. Esto no ha sido ataques, si bien es cierto estaban particularmente bien coordinados, estos no han sido ataques que utilicen tecnología particularmente sofisticada. Aquí lo que vemos es decisión y audacia. Hamas atacó con un nivel de fuerza y con un nivel de violencia inaudito. Y eso es lo que impacta las familias asesinadas en sus casas, los niños y los Claro, los infantes, digamos. secuestros. Exacto, es decir, Claro. el nivel de violencia y salvajismo es lo que sorprende. Y eso es lo que va a llevar a las Fuerzas Armadas israelíes a actuar con una dureza que probablemente va a ser muy intensa también, porque la sociedad israelí quiere eso. Esto no es una escapada de Netanyahu. Hoy día la sociedad israelí le exige que termine con el problema de Hamas de una buena vez. Y eso lamentablemente va a ser una campaña que no va a ser corta, no van a ser años, pero van a ser semanas o quizás meses, en el que van a tener que entrar en Gaza hasta literalmente desarticular no solamente la presencia de terroristas de Hamas, sino que la enorme infraestructura de apoyo logístico que ellos tienen allá. Gaza es un queso suizo, digamos, de túneles, arsenales, barretines, etcétera, que van a tener que ser desarticulados y desmantelados. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y por dejarnos tan clara esta visión de lo que queda para el conflicto. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y nos veremos en otra ocasión. Que estén muy bien. Nos vemos.